saludo, por supuesto, de nuestra área de la Dirección de Calidad Académica, Docente y Curricular y de nuestra institución, por supuesto, de la Universidad San Ignacio de Loyola. Gracias por conectarte a esta hora de la mañana y por estar dispuestos a aprovechar esta conferencia que estoy segura hará una diferencia para mejorar nuestro desempeño. Así que gracias a nuestra invitada, ella se conecta desde México, ella es la doctora Catalina Londoño, y pues nos reúne un tema muy interesante en este tiempo, herramientas para afrontar los desafíos de la evaluación remota. Y un poco para comentarles la dinámica, pues quienes ya nos vienen acompañando en los diferentes webinars que venimos realizando saben que tenemos un espacio de 45 minutos de ponencia para nuestra invitada y posteriormente tenemos un espacio de 15 minutos para las preguntas y respuestas. Así que les agradecemos que coloquen sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas. Traten de ser claros y puntuales con las preguntas para aprovechar al máximo el tiempo. Así que ahora les comento brevemente quién es la doctora Catalina. Para quienes no conocen, ella es gerente de servicios profesionales y educativos de Turnitin para América Latina. Es necesario preparar a los estudiantes para resolver nuestros nuevos problemas y enseñarles de manera disruptiva, nos dice ella. Ver cómo evaluar los exámenes, tareas de sus estudiantes de manera remota y efectiva, explorar los recursos de Turnitin, Feedback Studio y de Gradescope, que puede apoyar para realizar una evaluación remota y desarrollar las diferentes habilidades de los estudiantes ante las nuevas realidades y nuevas oportunidades de la educación. Así que pues los invito a estar atentos y por supuesto aprovechar al máximo esta presentación que promete mucho en relación a esta necesidad actual, que es la evaluación remota. Así que gracias Catalina, pues te dejo el espacio para que hagas nuestra presentación. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Kelly y a la Universidad San Ignacio de Loyola por esta invitación. Es un gusto para nosotros siempre en la compañía tener la oportunidad de interactuar un poco con los docentes que están en el campo de batalla, ¿no? Haciendo pues todo esto y sobre todo en esta situación tan complicada que se nos presentó sin estar del todo preparados. Entonces, vamos a hablar hoy un poquito y vamos aquí a ponerles más o menos la agenda. Vamos a hablar un poquito, les voy a compartir lo que hemos oído nosotros de nuestros usuarios, ¿no? Un poquito de esos desafíos a los que nos estamos enfrentando. Me voy a tomar unos 10 minutitos para hablar en términos generales de la evaluación remota con integridad, que es el tema que a nosotros nos compete y nos preocupa desde Turnitin, y les voy a mostrar entonces cómo utilizar esas herramientas de apoyo y darles como algunos ejemplos de cómo utilizar Turnitin Feedback Studio y Gradescope les puede apoyar a hacer evaluación justamente en este momento de hacer evaluación virtual, hacer evaluación en línea, hacer evaluación remota sin los estudiantes al frente. Entonces, sin mucho más preámbulo, hace un par de semanas tuvimos un evento con clientes y les pedimos que nos hablaran un poco de los desafíos en términos de, bueno, qué es lo que los preocupa y qué es lo que más trabajo les da cuando hablamos de evaluación remota, de evaluación en línea, particularmente, pues porque nos tocó adaptarnos a esta evaluación en línea sin pensarlo mucho. Y este es uno de estos mapas de palabras con las cosas que los profesores nos dijeron, sus colegas nos dijeron. Entonces, una de las preocupaciones es cómo hacemos retroalimentación, por ejemplo. Si yo quiero hacer la evaluación remota, pues es relativamente sencillo que el estudiante, de hecho no me voy a meter aquí con los problemas de accesibilidad o disponibilidad de Internet, que es, digamos que, asunto que requiere una charla completa, pero pues, digamos, pensando que los estudiantes sí tienen conectividad
estamos hablando de cuáles son estos desafíos de la evaluación, digamos que vino mucho al tema el asunto de la retroalimentación. ¿Cómo hago si no tengo al estudiante cerca, como si no tengo al estudiante al frente, cómo hago para hacerle una retroalimentación que sea significativa, que sea ágil, que en el tiempo determinado, cómo hago para que los estudiantes cumplan los tiempos? Y bueno, otro asunto que es de bastante preocupación para los profesores, para ustedes, es cómo sé, cómo garantizo que el estudiante está entendiendo, garantizo que el estudiante está aprendiendo si no lo veo. Y bueno, para nosotros profesores de hace mucho tiempo, yo soy profesora hace casi 20 años, y para nosotros obviamente hay un asunto de esa interacción que es muy importante, que uno sabe la cara que los estudiantes están haciendo. Entonces, digamos que ahí hay un asunto de entender qué está pasando, dónde están los puntos débiles, en qué puntos tenemos que hacer refuerzo, qué tipo de material está siendo más valioso, más importante para los estudiantes. Y por supuesto, hay digamos que una tercera categoría aquí, que por aquí la estoy como representando en honestidad. Bueno, no yo, realmente pues estas son las palabras que ustedes mismos utilizaron, pero en términos de cómo hacemos para garantizar que el estudiante está haciendo las cosas bien, ¿no? Que sí es el estudiante que está diciendo, que es honesto, que no hay suplantación de los estudiantes. Entonces, digamos que hay esas tres categorías que tienen que ver con los desafíos de los estudiantes, y yo me voy a enfocar un poco en, pues en lo que tiene que ver con integridad, pero sobre todo en el asunto de retroalimentación y cómo hacemos para medir un poco qué es, cómo hacemos para comunicarnos con el estudiante y para medir un poco qué es lo que los estudiantes están aprendiendo. Entonces, sé que hay muchos desafíos y que hay muchas preocupaciones, y bueno, casi que cada una de estas preocupaciones habría que tomarse el tiempo de revisarla y de mirar cuáles son los elementos que nos pueden ayudar a superar estos desafíos, pero de nuevo vamos a enfocarnos un poquito por el lado de estos tres. Bien. Entonces, pensando en cómo hacemos esa evaluación con integridad, ¿qué es lo que necesitamos que los estudiantes hagan para, digamos, para garantizar que están siguiendo las normas, que están cumpliendo con lo que nosotros les dijimos que estaba bien o que no? Y lo primero es fortalecer la relación entre profesores y alumnos, que yo sé que suena un poquito más retador de lo normal cuando no estamos viendo al estudiante. Pero es muy importante que lo tengan en cuenta ustedes, porque es probado y hay estudios y bastante literatura al respecto, de hecho, con respecto a hasta qué punto un estudiante, si siente que una conexión particular con su profesor, le va a hacer trampa, ¿no? Entonces ese fortalecimiento de la relación a nivel humano, ¿no? Que el estudiante entienda que los profesores somos tan humanos como ellos, que tenemos el mismo tipo de dificultades, que también estamos en esta situación que tampoco nos esperábamos. Ese tipo de cosas, esa relación digamos que en ese plano un poco más humano va a mejorar todo lo que tiene que ver con integridad en la evaluación. Entonces, y por otro lado, entenderlo, digamos, en los dos niveles, en las dos direcciones. Mostrarle al estudiante hasta cierto punto vulnerabilidad y ese plano humano, pero por otro lado, entender que el estudiante también está en un momento difícil, que también tiene desafíos en su hogar, en su familia, preguntarles a los estudiantes cómo están y cómo se sienten, ¿sí? Entonces, tener como esa empatía entre los profesores y los alumnos. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero es importante que lo tengamos en cuenta, porque va a ser, el estudiante va a ser más difícil para él. De nuevo, hacer trampa o intentar hacer trampa cuando lo que tiene al frente es una persona, ¿sí? Cuando le está haciendo trampa a su profesor.
Entonces, ese es como el primer elemento de pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que nos funcione bien la evaluación? Y lo primero es ese fortalecimiento de la relación. Por otro lado, y por supuesto, el diseño de cursos y planes de asignatura es absolutamente clave. Y sé que nos tocó rediseñar, particularmente evaluaciones, pero de eso voy a hablar un poquito más adelante, pero de entrada el diseño de cursos y cómo está configurado y los planes de asignatura, si hay que cambiarlos y si hay que adaptarlos un poco a este asunto de la virtualidad o la semipresencialidad, pues toca cambiarlos. Por ejemplo, pues obviamente esto está incluido pues en las cosas que vamos a evaluarle a los estudiantes, pero piensen, por ejemplo, que en un plan de asignatura en este momento o en un currículo, pues, o en un sílabus, dependiendo de cómo le digan en su región y en su institución. En este momento vale la pena aclararle a los estudiantes cómo los vamos a evaluar, pero además qué está bien y qué no. Porque es que cambiaron las reglas del juego, cambiaron para todos. Entonces, si estamos cambiando de la presencialidad a la virtualidad, puede que el estudiante diga, bueno, no sé del todo, no estoy completamente seguro si, por ejemplo, para una tarea me puedo ayudar o no me puedo ayudar de internet. Porque es que si estamos en clase y los estamos viendo y les decimos apaguen computadores o apaguen celulares y lo van a hacer aquí conmigo, pues es muy claro, los tengo al frente, pero es que él está en su casa, está trabajando en su tiempo independiente, está haciendo sus actividades independientes, que está bien. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de aclaraciones, pensando en que lo vamos a hacer con integridad, que vamos a seguir las normas, el reglamento, vamos a cumplir con los aspectos éticos de la evaluación, y no estoy hablando exclusivamente de calificación, sino de evaluación en términos generales, tiene que quedar claro para el estudiante. Bueno, en esta ocasión, ¿qué se puede y qué no se puede hacer? Y vale la pena que quede por escrito. Agréguenlo a sus planes de asignatura para este semestre que ya comienza, de decirles, bueno, vea, en estos casos que vamos a hacer estas cosas en internet, esto es juego limpio y esto no. ¿Se vale preguntarle a mi compañero por WhatsApp? Pónganle, pues, escríbanle, sean muy claros en hasta dónde van, hasta dónde se puede colaborar. Y, por supuesto, nos toca pensar en esas nuevas formas de colaboración de los estudiantes. Los estudiantes se van a hablar por WhatsApp. Los estudiantes van a tener acceso al navegador permanentemente. Entonces, nos toca pensar en un curso que emplee estas herramientas tecnológicas, que incorpore esas herramientas tecnológicas para que no sean trampa, para que sean apoyo, ¿no? Que es diferente a tenerlos al frente y tener una posibilidad de controlar un poco mejor ese tipo de cosas. Y por supuesto, estamos hablando del diseño de evaluaciones propiamente. Y no solo la evaluación sumativa, al final esto es lo que necesito que el estudiante haya aprendido, son las evaluaciones permanentes, las evaluaciones formativas, las evaluaciones sin calificación inclusive. Entonces tenemos que pensar en un nuevo tipo de evaluación que incorpore la tecnología, porque toca, porque lo están haciendo a través de herramientas tecnológicas, y que permita que los estudiantes utilicen esas herramientas sin que sea prohibido. Entonces, en este momento nos va a tocar pensar cómo hago para que el tipo de consulta que el estudiante puede hacer esté incorporado dentro de su clase, esté incorporado dentro de su evaluación. Entonces ya no es trampa ir a buscar, es parte de la tarea ir a buscar en internet, por ejemplo. Entonces nos toca pensar en ese tipo de evaluaciones y lo que recomiendan aquí los expertos en términos de diseño de evaluaciones para estas actividades remotas, por un lado es hacer evaluaciones permanentes, mucha evaluación de formación, que los estudiantes aprendan a ser evaluados remotamente. ¿Y a qué me refiero? Si les van a poner, y ahorita les puedo mostrar rápidamente, que les van a poner un examen, por ejemplo, por internet. Hay que ponerles antes un examen de práctica, que el estudiante sepa dónde está el tiempo, que el estudiante aprenda a manejar el tiempo.
ese tipo de cosas las tienen que aprender a hacer. Uno puede controlar el tiempo en la mayoría de estas herramientas que sirven para hacer quizzes, por ejemplo. Entonces es muy importante que los estudiantes sepan que se les está contabilizando el tiempo y que sepamos qué hacer si al estudiante se le apagó el computador, si se le cayó internet, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué tipo de cosas podemos hacer? Entonces es una cuestión de práctica y de aprendizaje tanto del profesor como del estudiante. Entonces hay que pensar en diferentes tipos de preguntas. Hay que pensar en, digamos que en evaluaciones que estén más arriba en la taxonomía de Bloom. Ya no sirve en este punto enumerar, pues lo buscan en internet y ya está, ¿no? Ya tenemos que pensar en análisis, en evaluaciones, en actividades evaluativas que sean más significativas para los estudiantes, que sean estudios de caso, análisis de problemas, aprendizaje basado en problemas, ese tipo de cosas que van a exigir de los estudiantes niveles más avanzados, pero que además va a impedir que los estudiantes copien porque no van a encontrar los trabajos hechos en internet, que lo tienen a la mano y que obviamente se están volviendo más expertos de lo que ya eran en utilizarlo. Entonces eso también es bien importante y obviamente, y a lo que me voy a referir el resto del tiempo es justamente a nosotros mismos como profesores utilizar la tecnología de apoyo que ustedes tienen disponible. Y hay tecnología para todo, empezando por Zoom que estamos utilizando para nosotros conectarnos desde diferentes países, hasta tecnología para calificar, tecnología para buscar, tecnología para hacer presentaciones más bonitas, tecnología para todo. Entonces, este es un momento bien interesante de empezar a buscar esas tecnologías de apoyo y de empezar a utilizar particularmente lo que ustedes tienen. Entonces, les voy a poner varios ejemplos de cómo la tecnología, en particular, obviamente, Turnitin Feedback Studio, que ustedes lo tienen en la universidad y, bueno, que tienen varios elementos que probablemente no estén utilizando del todo para apoyarse en estas evaluaciones. Y de nuevo, no me estoy refiriendo exclusivamente a la evaluación final el último día del semestre. Estoy hablando de evaluación permanente, no necesariamente calificación, aunque también a lo largo del semestre. Entonces, lo primero que tenemos que pensar en estas evaluaciones remotas es en hacer seguimiento permanente de las actividades. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque los estudiantes, obviamente, si ven que les ponemos tareas, pero que ellos no, pero que nadie las está leyendo, que les estamos poniendo tareas por leer, que estamos poniendo tareas que no tenemos tiempo de revisar, obviamente los va a desmotivar, número uno, que en este punto es bastante delicado. Y por otro lado, pues que terminan haciendo los estudiantes y se van a ir por el camino de, pues si nadie lo está leyendo, ¿qué importa si lo copio? Entonces es muy importante hacer el seguimiento de actividades. Entonces aquí les quiero mostrar cómo se puede hacer seguimiento de actividades en Turnitin. Y lo voy a abrir aquí un segundito. Entonces, cuando nosotros tenemos una clase creada en Turnitin Feedback Studio, yo voy a tener aquí las fechas de entrega y en este punto es bien importante, primero que tengamos actividades de seguimiento de actividades de práctica, pero segundo que revisemos esas actividades y que los estudiantes sepan que las revisamos y que nosotros sepamos si los estudiantes las revisaron. Todo este complejo de ir y venir es bien importante. Entonces, por un lado, importante que tengan en cuenta que nosotros tenemos diferentes tipos de ejercicio. Entonces, ahorita me voy a detener en este otro por aquí, pero vale la pena pensar en ejercicios de revisión y ejercicios de reflexión para hacer seguimiento de lo que los estudiantes están haciendo. Entonces, un ejercicio de revisión lo que hace es que permite que el estudiante construya sobre lo entregado. Es decir, el estudiante me entrega su primer borrador del ensayo que está haciendo, por ejemplo, que no es el definitivo, y después le digo, bueno, entregue otra vez, le puedo hacer comentarios y ya voy para allá. Le puedo hacer comentarios, le puedo decir que lo vuelva a hacer, que corrija tal cosa, y el estudiante me vuelve y me entrega
sobre ese ejercicio. Entonces, no lo sobrescribe, digamos que no borra la primera entrega para que nos quede la retroalimentación, nos quede todo allí, pero lo que estamos haciendo es diciéndole al estudiante construya, ¿no? Entonces, esa idea de entregas sucesivas, de varias entregas del mismo trabajo, lo que está haciendo es permitirle al estudiante aprender a autorregularse y a autogestionar su conocimiento. Y lo otro que tenemos, que también es interesante en este aspecto de seguimiento, son ejercicios de reflexión. Entonces, todo esto de metacognición, que el estudiante reflexione sobre su propio aprendizaje. Y eso vale la pena. Entonces, uno pone un ejercicio de reflexión que simplemente lo que estamos haciendo es con una pregunta orientadora: ¿qué aprendiste de esta primera entrega que me hiciste? O de este ensayo que me entregaste, o de esta tarea que consultaste, para que los estudiantes reflexionen sobre su proceso. Y entonces ahí estamos yendo al asunto de seguimiento de actividades. Por otro lado, y que vale la pena entonces hacerle bastante énfasis, es en la retroalimentación permanente y significativa al estudiante. Entonces aquí tengo una imagen y esto se parece mucho a la manera como yo calificaba. O sea, yo reviso con mucha atención lo que los estudiantes escriben y les escribo todo el tiempo y les pongo: aquí tienes que hacer esto y aquí tienes que hacer esto otro. Para los estudiantes es bien valioso tener una retroalimentación, digamos, que abarque todo el trabajo, mucho más allá de esto está bien, o mucho más allá de revisa la redacción del texto. Ok, yo reviso la redacción del texto, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto? Exactamente qué le tengo que revisar. Entonces aquí nos vamos otra vez para Turnitin y les voy a mostrar qué tipo de retroalimentación podrían hacer y cómo la van a ver los estudiantes. Entonces voy a entrar a un reporte de similitud y de hecho no me voy a detener en la interpretación del reporte propiamente, en lo que tiene que ver em, con referenciación y citación, y de hecho va a haber, tal vez el 15 de junio, vamos a hablar un poquito del reporte de similitud y de cómo buscar la integridad en estas tareas de los estudiantes, pero hoy me quiero enfocar es más en los aspectos evaluativos. Entonces, nos enfocamos en esta barrita azul que les estoy mostrando, que es la barra de retroalimentación. Obviamente ustedes pueden hacer retroalimentación de diferentes maneras. Lo que quiero mostrarles aquí es esta retroalimentación sencilla y rapidísima que los estudiantes pueden ver utilizando una herramienta como esta. Entonces, piensen que yo tengo aquí estas etiquetas, que yo misma las puedo diseñar. Son etiquetas de los comentarios que le hago con mucha frecuencia a mis estudiantes. ¿Y a qué me refiero con estos comentarios frecuentes? Por ejemplo, cosas buenas y cosas malas. Digamos, en este pedazo tenemos que mejorar la redacción, o hay que mejorar la estructura de las ideas, o aquí hay un problema de gramática, o efectivamente hay un problema de citación o referenciación. Entonces, yo puedo simplemente, estoy leyendo el trabajo y aquí puedo decir, por ejemplo, excelente evidencia. Entonces lo que hago es traerme esta etiqueta y la pego acá, la suelto. Luego me voy aquí para este otro, y aquí, por ejemplo, pienso que le falta soporte a esta idea. Aquí empezó muy bien el párrafo. Aquí el autor el autor está incorrecto. Aquí este apartado está muy bien. Y aquí, por ejemplo, tradujo y no puso la cita. Entonces, miren que lo que yo estoy haciendo es haciéndole una retroalimentación muy, muy, muy específica al estudiante. O sea, no le estoy diciendo en general, redacta mejor, sino redacta mejor acá. O haz más de esto, que esto lo hiciste muy bien. Entonces, es una retroalimentación bastante precisa y para mí es facilísimo, porque yo simplemente estoy arrastrando y soltando. Entonces, este tipo de etiquetas para los estudiantes son súper valiosas, y cada etiqueta puede tener una explicación, ¿sí? Si yo le doy clic, aquí está la explicación y eso lo va a ver el estudiante. Entonces, el estudiante finalmente va a ver todas estas etiquetas azules, puede dar clic, y piensen si esto fuera un primer borrador, no es la entrega final, ¿qué va a hacer? Va a buscar en cada una de esas etiquetas dónde tiene que hacer correcciones de manera
que pueda mejorar su trabajo. Obviamente también se pueden hacer otro tipo de comentarios. Pues estas son etiquetas que yo ya tengo predeterminadas, que simplemente las creo por aquí, por esta herramientica. Y luego por las rayitas negras creo un grupo de etiquetas. Y lo que hago es, ese es el grupo, y luego creo las etiquetas, que es cada una de las etiquetas azulitas. Entonces aquí, por ejemplo, le pongo redacción y aquí le pongo de explicación que los párrafos deben tener una sola idea con frases de apoyo, por ejemplo. Entonces yo puedo simplemente crear las etiquetas con este más, con su respectiva explicación, y cuando ya las creo, miren que aquí está ya las etiquetas ya están listas. Y puedo simplemente cambiar de grupo de etiqueta. Entonces aquí tengo otro, por ejemplo, que está relacionado con citas y referencias. Entonces puedo decirle que aquí tiene que agregar comillas o que tiene que revisar sus trabajos previos. Digamos que hay diferentes opciones. Entonces puedo utilizar algunos que nosotros tenemos disponibles en la página web, puedo crear los míos, puedo compartirlos con algún otro colega. Entonces esto lo que está haciendo es, pues por el lado de ustedes, obviamente ahorrarles trabajo, pero por el lado de los estudiantes es una retroalimentación específica para lo que necesitan. También hay opciones de, no sé, señalar un pedazo del documento y tacharlo, o puedo señalar un pedazo de documento y hacer un comentario específico para ese pedazo del documento, específicamente, por poner un ejemplo. Entonces, no son solamente, pues, obviamente las etiquetas que están predeterminadas, pero lo cierto es que lo que estamos buscando, que es una retroalimentación significativa, la logramos hacer a través de este tipo de cosas, porque le estamos diciendo al estudiante exactamente qué y exactamente dónde lo necesita, o exactamente qué y exactamente dónde lo está haciendo bien. Bien. Dicho eso, también se pueden hacer en esta herramienta particular, se pueden hacer comentarios de voz. Yo simplemente pongo a grabar, ahí voy grabando lo que necesito, comentarios de hasta 3 minutos, le pongo stop, le pongo grabar y ya el estudiante va a oír ese comentario. Y eso, de nuevo, le da como cierto toque de humanidad al asunto, que es lo que estábamos hablando al principio. Si se mejora esa relación entre el estudiante y el profesor, pues obviamente la evaluación es más significativa, el estudiante tiene menos tendencia a hacer trampa porque está, digamos, estableciendo una relación respetuosa entre los dos, y digamos que esa idea de empatía entre el profesor y el estudiante. Muy bien. También se pueden hacer comentarios de texto. Entonces, miren, digamos que lo completa que va a quedar esa retroalimentación para el estudiante, y volvemos entonces a lo importante de hacer una retroalimentación permanente. Hasta este momento todavía no le he calificado a mi estudiante, de hecho. Lo que estoy haciendo es haciéndole seguimiento, y lo que estoy haciendo es haciendo retroalimentación o realimentación para mis estudiantes que sea significativa para ellos. Muy bien. Por otro lado, es importante pedirle a los estudiantes, directa o indirectamente, que sean autogestores de su aprendizaje. Y para eso se pueden, por ejemplo, utilizar rúbricas de calificación. Obviamente la rúbrica de calificación tiene 1.000.000 de ventajas, que ustedes conocen mejor que yo, entre otras cosas que estoy calificando a todo el mundo de manera justa, pues dando una idea de justicia y de transparencia en la calificación, porque a todos los estoy calificando pues con los mismos criterios, y ellos saben, porque ellos hablan, los estudiantes, los unos con los otros. Entonces es muy importante en términos de justicia y transparencia. Pero a lo que voy con el uso de rúbricas es que si las rúbricas están disponibles para el estudiante antes de presentar su trabajo, lo que sea, y no estoy hablando necesariamente de una tesis de grado, estoy hablando del ensayo, me tienen que escribir para mañana de una página también. Si los estudiantes saben yo con qué criterios los voy a calificar y qué tienen que hacer para sacar la calificación que quieren, entonces se van a enfocar en lo que yo necesito que se enfoquen como profesor. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, acá, no era esta, sino esta pantalla. Entonces les voy a mostrar aquí cómo funcionan las rúbricas. Entonces uno puede adjuntar rúbricas a un trabajo
en el momento que lo está configurando, de manera que el estudiante, antes de entregar, vea la rúbrica. Aquí tengo una rúbrica muy sencillita, para que me quepa completa en la pantalla y la vean bien, pero esta es una rúbrica muy sencillita de 3 criterios y 3 escalas. Obviamente una rúbrica normal puede ser una rúbrica un poquito más compleja, con más criterios y con más escalas. Pero bueno, el punto es, tengo estos 3 criterios: estructura, gramática y ortografía y fuentes, y tengo estas 3 escalas: excelente, aceptable y deficiente. Supongamos que esta es la manera como voy a calificar. Entonces, el estudiante sabe, si yo le envío la rúbrica, se la facilito, se la pongo disponible antes de la evaluación, entonces el estudiante sabe que yo en este ensayo particularmente estoy muy enfocada en la estructura, porque la estructura es la mitad de la calificación, por ejemplo. Y que sabe que para que su estructura sea excelente, tiene que introducir una idea clara y adecuada para la audiencia y desarrollarla con argumentos y llegar a conclusiones. Eso es lo que tiene que hacer, porque si alguno de los elementos es débil, va a sacar aceptable. Y si no tiene la estructura de un ensayo, va a sacar deficiente. Entonces, tener una matriz completa, clara para los estudiantes, es una manera de que ellos autogestionen, que ellos entiendan en dónde es que nos estamos enfocando y que sepan qué tienen que hacer para alcanzar la calificación que quieren alcanzar. Ahora, para mí, si ya utilicé la rúbrica, ya se las puse a los estudiantes, para mí calificar después de que el estudiante me entregó es absolutamente sencillo. Simplemente le doy clic en, digamos que supongo que mi estudiante efectivamente en estructura sacó excelente, en gramática y ortografía también excelente, le doy clic, y en fuentes ahí sí estuvo un poquito regular y lo puso aceptable. Aplico la nota, cierro, y mi estudiante sacó 4,5 de 5 o 90 sobre 100. Ahora también lo puedo mover aquí y aquí abajo me van a aparecer las explicaciones y esto lo ve el estudiante después. Entonces él ve, no solamente lo puedo hacer desde el principio, saber, bueno, esto es en lo que se va a enfocar mi profesor, entonces yo también. Y aquí es donde voy a utilizar, digamos que en esto se va a enfocar mi profesor, aquí es donde me voy a enfocar yo. Esto es lo que tengo que hacer para sacarlo, en esto no voy a tener tanto tiempo a enfocarme. El estudiante puede ser el gestor de su propio aprendizaje. Y luego, cuando ya lo califiqué, supongamos que el estudiante sacó aceptable en todo, pero él quiere sacar excelente la próxima vez, pues ya sabe qué tiene que hacer, porque él conoce la rúbrica completa, entonces sabe que aceptable en gramática y ortografía, por poner un ejemplo, era que tuviera entre 4 y 10 faltas, entonces sabe que tiene que ser más cuidadoso para tener menos de 3 errores, por ejemplo. Entonces, digamos que esto es un elemento muy importante para los estudiantes, poder utilizar. Y de nuevo, las rúbricas disponibles como lo necesiten, ¿no? Nosotros, pues a través de Turnitin, obviamente se las pueden poner desde el principio cuando están creando los ejercicios, y ustedes podrán encontrar algún otro elemento para utilizar las rúbricas. Bien. Otra cosa que se puede utilizar como tecnología de apoyo, aprovechando que los estudiantes en este momento pues tienen la posibilidad de utilizar Internet, es utilizar herramientas para autoevaluación y coevaluación. Que los estudiantes se evalúen ellos solos y que evalúen a sus compañeros. Y de nuevo, no necesariamente estoy hablando de calificación. Entonces, ¿cómo funcionaría esto en Turnitin? Ahorita les mostré por aquí tengo mi clase, y cuando yo agrego un ejercicio, hay una opción que se llama aquí ejercicio de Peermark, que es exactamente revisión por pares. Entonces, cuando yo creo ejercicios de Peermark que están basados en un ejercicio previo, obviamente ellos ¿qué van a evaluar? Pues el trabajo que ya entregaron, el ensayo que ya entregaron, la presentación que pusieron, qué sé yo. Entonces voy a decir, listo, vamos a evaluar qué fue lo que hicieron sus compañeros. Y lo que me hace aquí Turnitin es que me permite, vamos a ponerlo aquí para que ustedes vean rápidamente. Me permite que los estudiantes se califiquen a ellos mismos, porque puedo ponerle aquí opción de autorrevisión,
y me permite escoger si quiero que los trabajos se repartan automáticamente o que el estudiante pueda escoger a cuál de sus compañeros quiere evaluar. Y esto puede ser anónimo o no, obviamente estaba en el pantallazo anterior, pero esto es interesante. Lo otro es cuántos trabajos quiero que cada estudiante evalúe. Si yo tengo un grupo de 50 estudiantes, por supuesto que no pretendo que cada uno evalúe 50 trabajos, entre otras cosas, porque yo no voy a poder leer las evaluaciones que ellos hicieron. Entonces la idea es que cada uno evalúe pocos, pero esa posibilidad de ver lo que sus compañeros hicieron les permite a los estudiantes ser más críticos con su trabajo, con el suyo propio, y ser críticos con el trabajo de sus compañeros. Si alguien pudo hacer eso tan bien hecho, sabiendo que tenía los mismos elementos que yo ¿por qué no lo hice así? O hice un muy buen trabajo comparado con lo que los otros hicieron. Entonces eso les permite ser críticos con ellos mismos y con sus compañeros. Entonces vale la pena que ustedes revisen opciones para coevaluación y para autoevaluación, que los estudiantes entiendan que están entendiendo, ¿no? Bien, y por otro lado, hay herramientas para calificación en línea, denme un segundo, como Gradescope. Gradescope es una herramienta diferente a Turnitin, pero de la misma empresa. Por aquí ya la tengo abierta. Ustedes, aquí se escribe así, Gradescope. Es en inglés, pero es bastante intuitiva. Les voy a mostrar rápidamente qué es lo que hace para hacer calificación en línea. Es maravillosa y en este momento está gratuita. Y está gratuita hasta diciembre. Entonces, ella es gratuita, digamos que tiene dos versiones, una versión sencilla y una versión completa. La versión sencilla es gratuita siempre, la versión completa no, pero está gratuita hasta diciembre justamente para nosotros servirles en estos momentos de pandemia y de crisis. Entonces, ¿cómo funciona Gradescope? Lo que nosotros hacemos con Gradescope es permitir calificación de diferentes tipos de tareas. Entonces, se pueden calificar exámenes o quizzes, tareas para la casa, estas de hojas de respuesta, tareas de programación para los que sean de ciencias de computación o de ingeniería informática, por ejemplo, permite calificar tareas de programación y ver similitud entre tareas de programación, entre códigos de estudiantes. Y también, digamos, quizzes en línea. Entonces, yo lo que puedo poner es un quiz con un tiempo determinado y el estudiante puede responder con preguntas de selección múltiple, preguntas de selección única, preguntas de ensayo, subir sus propios trabajos, etc. Y en estas opciones de exámenes y de tareas pueden ser un examen como en una plantilla, o sea, el estudiante tiene este espacio para resolver esta pregunta, como cuando son exámenes en clase, pues, en persona, en vivo y en directo, que yo les doy unas copias a los estudiantes y los estudiantes simplemente allí van a responder. Entonces, pues la primera pregunta la responden en la mitad de la hoja, la segunda pregunta en la segunda mitad, algo así. Pero también pueden ser cosas que ellos hacen en la casa. Yo le digo a mi estudiante, bueno, estudiante, tiene que resolverme las 3 primeras preguntas del libro, y un estudiante lo puede resolver con letra pequeñita en media página y el otro tiene una letra gigantesca y lo responde en 3 páginas. Eso todo lo soportamos. Y los estudiantes lo que hacen es que yo les envío, a través de Gradescope, les envío las preguntas y les puedo poner un tiempo específico para que ellos me respondan. Y lo que ellos pueden hacer es, por ejemplo, escribir a mano, tomar una foto y mandarme las respuestas con una foto. Y yo voy a calificar eso. Entonces es súper interesante y súper chévere calificar. Les voy a mostrar cómo funciona, o cómo se ve más bien. Entonces yo tengo aquí, digamos, una pregunta que es, denme un segundito, la pregunta es una pregunta de matemáticas que los estudiantes tenían que resolver aquí. Aquí les voy a mostrar cómo se veía. Este era el examen, digamos, que los estudiantes estaban calificando. Entonces, o que yo les voy a calificar a mis estudiantes. Entonces, simplemente se escaneó, el estudiante imprimió y luego le tomó una foto o algo por el estilo. Y lo que yo voy a ver es, esto es lo que mis estudiantes respondieron y yo voy creando una rúbrica dinámica. A medida que voy calificando, voy creando una rúbrica, por ejemplo, para subir
o para bajar la nota, digamos, en este caso yo tengo rúbrica negativa, que lo que hago es que si le falta un pedacito, le voy quitando un punto, y si le falta otra cosa de la respuesta, le voy quitando otro punto, pero también se pueden rúbricas positivas, es decir, si hizo esto bien, le sumo un punto, y si hizo esto otro, le sumo un punto, y así. Entonces, aquí lo que vamos haciendo es revisando cómo funciona esto, digamos, a este estudiante está correcto, pero este estudiante, por ejemplo, le faltó, la respuesta correcta de esta es un medio de x al cuadrado más c. Entonces, o más una constante, pues no tiene que ser c. Entonces aquí le faltó la constante, entonces simplemente yo pongo aquí clic que le faltó la constante y él va haciendo las calificaciones de manera automática, pues sumando o restando los puntos de manera automática con esta información que yo le estoy dando, que además es dinámica, porque yo puedo, por ejemplo, digamos aquí me arrepentí, no les quiero quitar un punto y medio, sino que les quiero quitar un punto. Entonces simplemente cambio la rúbrica y lo que va a pasar es que se recalifica todo lo que lleve hasta ese momento. Entonces me va a agilizar tremendamente la calificación. Y lo que les quería mostrar en particular, entonces simplemente yo voy caminando por los exámenes o por las tareas de mis estudiantes y les voy poniendo allí lo que, digamos, este está vacío, entonces aquí sale vacío, a este le faltaron el 1/2 y la C, entonces le quito por aquí, le quito por aquí, y el estudiante que lo tenga bueno, a este le faltó la constante, este lo tiene bueno, entonces le pongo correcto y ya. Esa es la manera como voy calificando. No, obviamente no me voy a detener aquí. Ustedes ahí en la página de Gradescope, ustedes pueden buscar en la ayuda, hay videitos que tienen subtítulos en español, entonces es fácil de irlo haciendo, digamos que paso a paso, para que lo busquen. Aquí hay una cosa que es súper interesante en términos de calificación, y es que yo puedo, pues obviamente él al final termina sumando los puntos y me dice, bueno, estos estudiantes sobre 9, este sacó 9, este sacó 0, este sacó 7,2. Ok, hasta aquí no tiene nada muy raro. Esto lo puedo hacer yo también en no sé, poniéndolo pues en una hoja de cálculo, pero miren esto súper interesante, y es que yo puedo ver la calificación por pregunta o el desempeño de mis estudiantes por pregunta. Y puedo ver en cada uno de los elementos de esa rúbrica chiquita dinámica que yo hice, puedo ver cómo les fue. Entonces a la mayoría de mis estudiantes en esa respuesta específica, que era 1/2 de x al cuadrado más c, casi todo, pues les fue bien en 1/2, pero a muchos les faltó la constante. Entonces yo lo que puedo ver es dónde están las debilidades de mis estudiantes. Y vuelvo al principio, cuando estamos hablando de diseño de trabajos, del diseño de las asignaturas, de seguimiento, etcétera. Esto me va a permitir rediseñar mis clases, rediseñar lo que estoy haciendo, porque yo puedo saber cómo les está yendo a mis estudiantes en puntos específicos. Entonces, sé dónde me toca hacer refuerzo, sé dónde están bien, y que, o por ejemplo, yo les puedo poner etiquetas. Entonces aquí puse 2 etiquetas sencillas, presencial y virtual. Entonces, si yo quiero ver con etiquetas, supongamos en este caso, mis estudiantes les fue mejor en las preguntas que aprendimos virtualmente que en las que aprendimos presencial. Pero yo podría también utilizar tipos de material que les di. A uno se los puse en lectura, a uno los puse en video y otro lo puse en no sé qué. Entonces me fijo cuál de esos tipos de material, por ejemplo, dio mejor resultado para hacer más de eso o para reforzar en lo que me faltó. Entonces, este tipo de estadísticas tan completas me va a permitir a mí organizar y entender mejor cómo son las clases, ¿vale? Y ya para terminar y para revisar un poquito aquí las preguntas que tienen, se puede también activar una opción para que el estudiante pueda solicitar una recalificación. Entonces, esas recalificaciones, el estudiante escribe ahí, profe, arrégleme el tercer punto porque mire que le faltó esto, o mire que es que usted no vio que yo hice esto, o me parece injusta la calificación. Entonces, esa nos va a permitir esa opción de recalificación, que es una manera también adicional de tener una interacción con los estudiantes, ¿ok? Entonces, vale la pena que lo revisen. De nuevo, Gradescope, miren cómo se escribe, gradescope.com. Simplemente lo que hacen, y déjenme yo les muestro por aquí. En gradescope.com
Para inscribirse, simplemente le dan clic aquí en Sign Up, que es inscribirse como instructores, y aquí ponen su nombre, apellido, su correo electrónico institucional, buscan la institución y esto está pues disponible para ustedes. Miren el tipo de tareas que se pueden calificar. Por aquí tienen como ejemplos de cosas de matemáticas, de física, de química, de ingeniería, pues cualquier cosa se puede calificar por ahí y van a tener esas estadísticas al final que son tan valiosas para que ustedes revisen. Entonces, busquen en la página de la ayuda que está acá. De nuevo van a encontrar por aquí. Hay videos y todos los videos les pueden activar subtítulos en español. ¿Ok? O pues si los pueden mirar en inglés, pues todavía más fácil. Muy bien. Y listo, voy a pasar entonces 10:51, creo que me pasé como 3 minutitos, para revisar un poquito las preguntas que tenemos. Entonces, Kelly, cuéntame cómo va el asunto de las preguntas. Claro que sí, por aquí tenemos las preguntas y ahora mismo paso a leerlas. Dice el profesor Luis Ayala, buenos días. Sobre la posibilidad de que los alumnos usen el navegador de Internet en plena clase virtual. ¿Esto implicaría manejar tiempos y que sean temas muy puntuales, dado que la búsqueda por Internet puede demandar mucho tiempo? Claro, por supuesto. Y esto es manejo, obviamente hay que pensar las preguntas muy bien y pensar en qué tipo de cosas los estudiantes pueden hacer durante la clase, o sea, en el momento de la clase cuando los tenemos al frente, versus las cosas que pueden hacer después en actividades de evaluación. O sea, tienen que hacer un ensayo, tienen que hacer no sé, un análisis de un problema, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las preguntas? Y bueno, qué tipo de cosas van a poder hacer en clase y cuáles no. Entonces es importante que lo tengan en cuenta y que acoten de alguna manera las preguntas, las respuestas, etcétera. Entonces, busque en 3 páginas de internet y me las pone aquí. Que la tarea tenga máximo 2 páginas. Cosas de ese estilo. Y obviamente súper enfáticos cuando están hablando de cosas de internet para los estudiantes, y créanme, esto se los digo con plena experiencia, para los estudiantes no es necesariamente obvio que las cosas de internet se tienen que citar. Y yo he oído decir estudiantes míos que me dicen, no, profe, lo que pasa es que eso está en internet, entonces eso es abierto, entonces yo lo puedo utilizar. Y en ese pedazo pues podemos estar de acuerdo, usted sí lo puede utilizar, pero la idea no es suya, entonces utilícelo, pero cítelo. Entonces tengan como en cuenta todos esos elementos. Definitivamente hay que ser muy cuidadosos con tiempo y manejo. Yo, por ejemplo, y lo hacía presencial, a mis estudiantes les decía, bueno, díganme ya quién es, mi campo de acciones en economía ambiental, ¿no? Les decía, bueno, díganme ya quién es el ministro de Medio Ambiente de Colombia, por ponerles un ejemplo. Yo estoy en Colombia, ¿no? Entonces, saquen ya sus teléfonos y busquen para que los estudiantes, porque se angustian si no tienen el teléfono en la mano, ¿no? Entonces busquen ya quién es el ministro, bueno, muéstrenme la foto, ok, listo, seguimos. Entonces eso, digamos que les da un descanso a los estudiantes que también vale la pena que tengan en cuenta, pero tiene que ser obviamente bien controlado. Incluso decirle a algún estudiante que comparta pantalla, busquen ya tal cosa por internet, ok, listo, ahora tú, Kelly, muéstrame tu pantalla, a ver qué está buscando. Y esas son cosas que les van a ayudar también a ellos como a manejar su tiempo y a ser un poquito más responsables en las búsquedas y demás. Perfecto, gracias Catalina. Por aquí tenemos otra pregunta del profesor Juan Linares. ¿Cuál es el número máximo de alumnos por clase para una eficaz aplicación de herramientas de Turnitin? Pues obviamente depende del nivel de retroalimentación que se les vaya a hacer. Nosotros tenemos clases de 200 estudiantes, de 300 estudiantes. Y para esas clases de 200 o 300 estudiantes, en muchos casos hay profesores asistentes, que es digamos que una cosa que soporta Turnitin, que es simplemente que se crea una clase maestra con un profesor principal y profesores asistentes, y no hay ningún problema, los profesores asistentes van a ayudar en la calificación y ahí sí que es importante tener rúbricas y etiquetas para que la calificación sea transparente. Entonces, no es que tengamos un límite directo, digamos que el límite lo determina la capacidad de ustedes de hacer retroalimentación y de calificar apropiadamente. Y por otro lado, en Gradescope, mientras
más estudiantes haya, más se notan las bondades de Gradescope. Justamente porque como uno está calificando horizontal, pueden calificar varias personas al mismo tiempo. Él me muestra solo lo que no ha sido calificado hasta el momento, me permite modificar la rúbrica que estoy utilizando, aun cuando ya lleve 20 exámenes calificados. Entonces, mientras más estudiantes tienen, más se nota para lo que sirve. Así que ahí sí no hay problema como de límite. El límite más se lo ponen como sus recursos, su disponibilidad de tiempo y demás. Perfecto. Por aquí tenemos otra pregunta del profesor Javier Mosqueira. Dice, buenos días y gracias por la oportunidad. Más que una pregunta, un comentario. Creo que el tiempo es limitado para la cantidad de funcionalidades que tiene la herramienta. Se debería considerar ya sea dar más tiempo o hacer una segunda charla sobre este mismo tema. Gracias. Le voy a mostrar para no dejarlo triste. Deme un segundito que me preocupa un poquito. Nosotros tenemos cada cierto tiempo, de hecho este era como para mostrarles, como atar las funcionalidades de Turnitin a este asunto de la evaluación remota. Obviamente no era una capacitación de Turnitin ni pretendía hacerlo de ninguna manera, pero en turnitin.com en español, para el profe Javier, a quien ayuda, tenemos estos videos tutoriales son videitos de 5 minutos de diferentes funcionalidades, cómo hacer evaluación por pares, cómo utilizar las etiquetas rápidas, cosas así de 5 minuticos. Y acá en el centro de aprendizaje hay videitos de 1 hora que ya sí son como más capacitación de unos webinars que nosotros tenemos mensuales. Y aquí están grabados. Entonces revise por aquí que obviamente ahí ya sí es con muchísimo más detalle. Aquí les está mostrando qué puede hacer, pero en estos videos o en estos les muestro cómo, como el paso a paso, vea, entre por aquí, haga esto, de clic aquí. Entonces, para no quedarle debiendo la capacitación en sí misma, por aquí va a encontrar materiales que los van a orientar, ¿vale? Perfecto, vamos a leer aquí, hay más preguntas, así que vamos a leer, dice Marilyn. Buenos días, ¿el Gradescope es gratuito para USIL? Me parece interesante este programa para poder usarlo en la ingeniería. En ingeniería, le digo, yo soy ingeniera de profesión y mi doctorado es en economía, entonces soy ingeniera con economista. Y para las dos es de las cosas que más sirve, como les mostré, y yo cerré la que tenía abierta. No, aquí está. El tipo como de cosas que se puede calificar, y si es de ingeniería, pues obviamente me entendió mi ejemplo de la integral de X. Entonces, simplemente le dan aquí clic en Sign Up, se van para instructor, en este momento está gratis para todo el mundo. Entonces, buscan aquí, ponen su nombre, su apellido, el correo electrónico institucional, busquemos si ya está, ahí está. Entonces, ponen aquí la Universidad San Ignacio de Loyola y se inscriben como instructores. Van a encontrar, si buscan también en la página de Turnitin y en la página en YouTube, busquen Gradescope Español y también hay algunos webinars que hemos hecho como de cómo funciona más paso a paso. Aquí les estaba mostrando lo que tiene que ver con evaluación, que era justo como el tema del día y cómo las herramientas les van a ayudar a hacer una evaluación remota más eficaz. Entonces, se los recomiendo, no pasa nada si se inscriben, busquen cómo se hace, es una belleza para calificar. Y ingeniería es perfecto para este tipo de calificación. Entonces busquen, hay recursos adicionales, los recursos en español, y aquí ya está la universidad, entonces simplemente ponen correo institucional y Universidad San Ignacio de Loyola. Perfecto, gracias. Bueno, de hecho, es una ventaja que podamos tener estas herramientas de modo gratuito hasta el fin de año, justo cuando hablábamos en la reunión previa y ustedes me comentaban de la herramienta, me pareció fantástico poder informar y aprender a utilizar estas herramientas, pues que en este tiempo sí que nos es de mucha utilidad. Gracias, Catalina. Vamos a leer otra pregunta que tenemos por aquí del profesor Pedro Córdoba. Dice, buen día, felicitaciones por la ponencia. Creo firmemente que además
de lo que usted señala, es decir, adaptar la tecnología a nuestra relación docente-alumno, es fundamental recordar que como en el mundo real, el docente no es un sheriff. No se trata de estar en un panóptico. Por eso es vital reflexionar con ellos sobre la importancia de la autonomía. Más que una pregunta, es un comentario. Sí, profesor, gracias. Realmente muy interesante su comentario. No sé si quieres agregar algo, Sí, Catalina. sí, sí, de acuerdo. Y justamente a eso iba, profesor Pedro, cuando hablaba de como de herramientas de autoevaluación, de coevaluación, de seguimiento, de autogestión del aprendizaje, justamente dándole al estudiante un papel protagónico dentro de su aprendizaje. Nosotros no somos la policía. No somos la policía, definitivamente, esa no es la idea. Y sí que es difícil si uno quisiera ser la policía, que no es que que lo esté recomendando, pero sí que es difícil si no los tenemos al frente además. Entonces, finalmente, esta pandemia se volvió una oportunidad de nosotros aprender nuevas maneras de evaluar, aprender nuevas maneras de relacionarnos con el estudiante y de darle al estudiante un papel mucho más protagónico dentro de su aprendizaje. Así que estoy 100% de acuerdo. Perfecto. El profesor Richard Bocardo dice, aparte de Turnitin y Grayscode, ¿qué otras herramientas conoces que podamos investigar que nos ayudaría en nuestra evaluación? Hay un montón de herramientas gratuitas, de hecho, por ejemplo, para hacer encuestas, déjenme acordarme de alguna. En este momento no se me ocurre ninguna, pero pongan, por ejemplo, herramientas para hacer encuestas por internet. Y a lo que voy con las encuestas, por ejemplo, es uno, que funcionan súper bien cuando, digamos, dentro de la clase, pues propiamente. Bueno, ¿ustedes qué opinan de esto? Como para hacerla un poquito más dinámica. Pero las encuestas también sirven para, para evaluar, para pues, evaluar no necesariamente calificación, pero para evaluar también sirven encuestas, por ejemplo. Entonces busquen que esa es una alternativa bien interesante. De hecho, en Google, con Google Forms se pueden hacer quizzes. Pues, que también es gratuito. Entonces hay diferentes herramientas adicionales. Ustedes tienen Canvas. Canvas les permite también hacer retroalimentación y les permite hacer evaluación. Entonces, pues van a tener herramientas adicionales. Ay, déjenme, busco y les envío con Kelly. No hace mucho las Naciones Unidas tal vez sacarían un documento con diferentes herramientas para utilizar en educación. Voy a buscar el enlace y se los envío con Kelly para que puedan tener acceso. Pero pues digamos que hay un montón de herramientas adicionales para hacer presentaciones, bueno, en fin, pero digamos que para evaluación y retroalimentación sí tiene que ser que esté como conectado con la universidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, con Canvas, con Gradescope o con Turnitin podrían emplear ese tipo de herramientas. Perfecto, gracias Catalina. Y tenemos aquí una pregunta que al parecer también requiere de una opinión. Dice, ¿qué piensa usted sobre eliminar el examen parcial y el final? Y que el 100% de la evaluación sea permanente. El profesor Fernando Vargas. Eso es bastante polémico. No quiero comprometerme con una respuesta muy definitiva. El asunto con una evaluación, pues con solo evaluaciones pequeñas, normalmente las evaluaciones finales lo que hacen es recoger, digamos que pues son sumativas, ¿no? Es recoger el aprendizaje y revisar si el aprendizaje se consolidó de la manera adecuada, ¿no? Entonces, a mí no me molestan del todo los exámenes finales, ya en lo personal o los exámenes parciales justamente, pues como para pensar en consolidación y por otro lado, porque exige un poquito que los estudiantes repasen lo que llevan. ¿No? Que es un elemento interesante de los exámenes. Pues porque si estamos haciendo evaluación permanente, digamos, haciendo ensayos permanentes, ensayos o tareas permanentes, pues el estudiante está muy enfocado en ese pedacito, pero cuando le toca estudiar para un examen, le toca revisar todo. Entonces, eso me parece como un elemento muy interesante de los exámenes parciales y finales.
Lo que me asusta un poquito es la dependencia que tenemos de los exámenes finales en términos de porcentaje de la calificación, por ejemplo, ¿cierto? Cuando el porcentaje es muy pesado, que al final los estudiantes hacen un trabajo muy interesante y hacemos un trabajo interesante de seguimiento, y al final en el examen que vale el 50% de la nota, el estudiante no le va bien, se desconcentra, alguna cosa pasa. Entonces, me asusta es más como más que el concepto mismo de exámenes parciales y finales, es el peso que les demos, que eso es lo que siento que tenemos que controlar un poquito mejor, como darle un poquito más de importancia al proceso también. Perfecto, gracias. Y aquí tenemos la pregunta de la profesora Silvia Leighton y dice, la evaluación es muy importante para el desarrollo de la capacidad reflexiva de los aprendizajes. Sin embargo, muy pocos consignan el tiempo que se necesita para realizar una adecuada retroalimentación. Es más, muchas veces solo se atiende a los resultados. ¿Qué otras estrategias de retroalimentación se puede desarrollar y entre los estudiantes para que puedan desarrollar la autorregulación de sus aprendizajes? Muy bien, y de nuevo volvemos al asunto que hablábamos hace un segundo de que el estudiante sea protagonista y que sea gestor de su propio aprendizaje. Entonces, digamos que las actividades de autorreflexión y de autoevaluación y autorreflexión, que no necesariamente son lo mismo. Pues una es yo reflexionar sobre lo que aprendí o cómo lo aprendí. Y lo otro es revisarme yo mismo con otros ojos, como con ojos externos, cómo fue que desarrollé, si seguí las instrucciones y hice lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces yo les recomiendo mucho tareas de autoevaluación y de autorreflexión y de reflexión, ejercicios de reflexión y de autoevaluación, y de nuevo los asuntos de coevaluación. Entonces, la retroalimentación es muy valiosa, no solamente cuando viene del profesor, sino cuando viene de los colegas, de los pares. Y es una retroalimentación distinta. Entonces, yo les recomendaría, si tienen tiempo, eh, que lo incluyan en por lo menos un par de las actividades que ustedes van a desarrollar durante el semestre, durante el periodo académico, que incluyan por lo menos una o un par de actividades de revisión por pares. Y de nuevo, no es que los estudiantes se tengan que calificar los unos a los otros, es ponerles preguntas orientadoras para que los estudiantes reflexionen sobre el trabajo de los otros y sobre su propio trabajo, y no que tengan que calificar 50 cosas cada uno, porque entonces se pierde completamente como la idea, sino que tengan que calificar un par, dos o tres o algo así, y con unas preguntas orientadoras bien específicas, que digamos que obedezcan un poco a la rúbrica que les estamos poniendo de calificación. Entonces, mi mejor recomendación es coevaluación y autoevaluación. Esa es una manera muy importante de ayudarle a los estudiantes a entender cómo están aprendiendo y de ayudarnos a nosotros a ver qué está pasando también con el resto de la clase. Perfecto. Por aquí tenemos la pregunta del profesor Simón García y dice, ¿han cuantificado el tiempo que se demora realizar el seguimiento más retroalimentación más evaluación por pregunta y por estudiantes? Supongo que una prueba de solo 5 preguntas y 30 estudiantes. Pienso que como mínimo entre 10 a 15 minutos por respuesta. Si fuese así, 30 por 15, 450 minutos, 7.5 horas. ¿No creo que es demasiado? No, absolutamente. Obviamente depende de las preguntas. Digamos que una evaluación tiene que equilibrar un poco las preguntas y estar, de hecho, adaptada al tamaño de la clase. O sea, si yo tengo una clase de 50 estudiantes, no, no puedo físicamente, quisiera leer 5 preguntas que cada una se me demore 5 minutos de todos los estudiantes, pero es físicamente imposible. Entonces, hay que pensar en el tipo de evaluación, en el tipo de pregunta, de acuerdo con el momento en el que estoy haciendo la evaluación, y obviamente tienen que pensar en su tiempo. De hecho, hay preguntas interesantes que se pueden hacer que son, por ejemplo, de selección múltiple, en fin, pues como preguntas más sencillas que se pueden calificar solas. Por ejemplo, utilizando Gradescope hay una manera de hacer
Déjenme les muestro por aquí. Uno de los tipos de calificación es para preguntas sencillas de matemáticas, por ejemplo, de llenar en el espaciecito cuánto es el resultado de la ecuación. Y eso se califica solo. Las preguntas de selección múltiple, de selección única, se califican solas. Nosotros las preguntas de programación, por ejemplo, podemos hacer un programa que califique el código de los estudiantes, entonces también se califica solo. Entonces, digamos que también toca jugar un poquito con la tecnología para aprovechar estas herramientas que hacen, pues, que pueden hacer calificaciones solas. Esta, por ejemplo, puede agrupar preguntas iguales con inteligencia artificial. Entonces, lo que hago es, supongamos, no sé, la respuesta puede ser 20, pero cuando se equivocan, que es, con frecuencia ponen 80 en una ecuación, por decir cualquier cosa. Entonces, él lo que hace es leer las letras de los estudiantes y separarme por grupos. Entonces, todos los que sacaron 20 los califico con un solo clic, todos los que pusieron 80 los califico con un solo clic, todos los que dejaron la pregunta en blanco los califico con un solo clic. Entonces, esa es, por ejemplo, otra manera digamos que de aumentarle la velocidad a la calificación, por ejemplo. Entonces, toca un equilibrio sano entre el tipo de pregunta, la cantidad de preguntas, la cantidad de actividades de evaluación. Hay cosas que uno puede decir, listo, envíenme la tarea, en esto les califico a 5, en esta otra les califico a 5, cosas por el estilo. Entonces, revisen estrategias como para disminuir un poquito ese tiempo. Obviamente, 5 preguntas de ensayo todas las semanas para mis 30 estudiantes es inmanejable, ¿no? Entonces ahí toca revisarlo un poquito. Bien, aquí tenemos una pregunta más, creo que ya vamos a ir terminando. Claro Estamos que sí. exprimiendo a Catalina aquí con las preguntas. Dice Ximena Paredes, ¿estas herramientas es preciso crear la sesión o se pueden emplear las herramientas de manera independiente? Entonces, las de Turnitin, ustedes tienen una integración con Canvas, entonces no les tocaría crear nada independiente, sino revisar cómo les está funcionando la integración y una vez ustedes están integrados, simplemente hacen la configuración de la tarea dentro de Canvas, pues en la Universidad San Ignacio de Loyola en particular. Y bueno, simplemente crean el ejercicio y ya la calificación y demás lo hacen utilizando Turnitin, por ejemplo. Para Gradescope, como está gratuito, no está integrado. Entonces sí tocaría crear las clases y agregar a los estudiantes, pero agregarlos es fácil, es simplemente una listica que tiene el nombre, el apellido y el correo electrónico. Pues, entonces no es particularmente complicado, es bastante sencillo. Entonces no toca pues como hacer mucho más adicional, pero sí en este caso tocaría inscribirse para Gradescope, para Turnitin. Esas no son inscripciones institucionales y ustedes ya tienen una suscripción institucional. Claro que sí, eso es importante que lo conozcan y que puedan aprovechar todos los beneficios realmente que hay en relación a lo que propone Turnitin y ahora Gradescope, que es parte también de la misma corporación. Mire, por acá hay un comentario muy interesante que me parece bueno leerlo. Dice Clotilde, amable, un comentario. He aplicado este tiempo de la pandemia, evaluación con casos y desde la percepción de los estudiantes fue súper interesante. Ellos indicaron, nos hizo pensar mucho más, no tenemos necesidad de plagio y sobre todo ya no es una tortura como la presencial. Su exposición me reafirma en aplicar este tipo de evaluaciones. Qué lindo. Gracias, profesora, por compartir su experiencia, que realmente eso hace animar a que otros docentes puedan replicar estas experiencias. Sí, 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 de acuerdo, muchas gracias. Sí, Francisco Sáenz dice, si el mundo es con internet, si el mundo es con amigos, ¿por qué exámenes sin ellos? Individualmente, sin amigos e internet. A mí me gusta mucho esa pregunta y es de nuevo, pandemia se nos volvió oportunidad, una oportunidad de nosotros aprender y de nosotros evaluar nuestras propias prácticas. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué toca hacer? No, el asunto no es prohíbales cosas, el asunto es diseñe cosas que sean apropiadas.
va a ser un examen, entonces listo, comuníquense entre ustedes y me van a entregar una cosa entre todos. Eso era un tipo de evaluación, por ejemplo, que yo hacía. Todos, bueno, lo que pasa es que mis estudiantes eran muy poquitos, pero me van a hacer un artículo entre todos y tienen que hacer todo el proceso. Y los evalúo como grupo. Es que el mundo es con amigos, estamos de acuerdo, las oficinas son con amigos, el trabajo, la vida real es con amigos. Obviamente hay unas partes que uno tiene que hacer una evaluación individual y que la pueden manejar con tiempos. O sea, si yo digo, bueno, un estudiante que se haya preparado adecuadamente, es muy difícil decirle no busque en internet. Entonces no ponga preguntas que estén en internet. Pero si yo digo un estudiante bien preparado, se debería demorar más o menos 30 minutos resolviendo esto, entonces denles 40 o 45 minutos para que no tengan tiempo de irse a buscar, a traer al amigo, a buscar las respuestas, a compararlas, a cambiarlas, etcétera, sino que le toca utilizar sus propios recursos en ese tipo de evaluación específica donde necesito saber si usted solito aprendió o no aprendió. Pero estamos de acuerdo, toca pensar en nuevas evaluaciones con amigos, con internet, con recursos, con la familia al lado. Es la realidad, esa es la realidad. Sí, lindo, me pareció lindo también el comentario. Es una buena forma, una forma positiva de ver las circunstancias y aprovecharlas también para el aprendizaje. Por aquí quería agregar el comentario que hizo Clotilde respecto a la tortura en la evaluación. Dice, aclaración, la tortura en lo presencial se refiere al control que tienen durante la evaluación, claro. Y Claro. por eso decíamos que a veces los exámenes finales en general no termina siendo una medida realmente de la parte cognitiva, sino más bien emocional, porque toda esa tensión que se puede generar en torno a la circunstancia, la rectitud y todo, cuando a través de los sistemas, por ejemplo, las propuestas que nos planteas, y de hecho cualquier otras herramientas que ya existen, si tú las programas las planteas estratégicamente que te permita medir las competencias que tú requieres en el curso, desde luego se van a tornar mucho más significativas, pues y el estudiante se va a mostrar también satisfecho porque cree que es más honesto en relación al contexto. Claro que sí. Bueno, Sí, Catalina, la verdad que te hemos aprovechado al máximo el tiempo aquí. Gracias, gracias por compartir, por pues y también asignar un tiempo. Yo sé que para todos esto es un desafío, todos aprendiendo, aplicando, implementando y por supuesto demanda tiempo. Entonces, yo sé que has dejado dentro de tu agenda un espacio para nosotros y te lo agradecemos mucho desde aquí, desde la Universidad San Ignacio de Loyola y por supuesto de todos los participantes quienes se conectaron. Y yo sé que muchos estuvieron pidiendo información en relación específica hacia Turnitin un poco. Y déjeme decirle que tenemos una sesión más porque el equipo de Turnitin para Latinoamérica, gracias a Dios, en este tiempo pudimos contactarlos y tenemos una presentación también el 15 de junio. Así que allí vamos a ver más orientado a lo que es Turnitin. Así que compártanlo con sus compañeros, regístrense a tiempo. Además, quiero decirles que esta grabación o todos estos 30 webinars que hemos programado desde nuestra gestión, desde nuestra área, porque en realidad toda la universidad viene promoviendo muchos webinars en este tiempo, en realidad, estos van a quedar en un espacio como repositorio desde la gestión docente donde ustedes pueden luego ver las grabaciones de todos. Yo sé que muchos de los docentes se han registrado y que lamentablemente no han podido participar porque están en clase en este horario, entonces van a poder ver las grabaciones también. Obviamente sí es importante que se registren porque luego nosotros revisaremos los registros, el tiempo que estuvieron conectados y en función a ello vienen las respectivas constancias de participación. Así que pierdan cuidado en que no van a poder verlo. Sí les vamos a pedir un poco de tiempo porque obviamente esto pasa a edición respectiva y luego se actualiza en este repositorio que les menciono. Así que gracias nuevamente, Catalina, gracias a todos y los invito al siguiente webinar que tiene que ver con inteligencia emocional para este tiempo justo. Y tenemos un invitado desde Madrid, del Instituto de Inteligencia Emocional al mediodía hora Lima. Así que gracias, gracias nuevamente y pues nos conectamos en breve. Muy bien, hasta luego y buen resto de día para todos. Muchísimas gracias, Kelly, y a la universidad por la invitación.